Mientras EEUU prepara nuevas charlas con Irán, el destino de 6 estadounidenses retenidos por el régimen pende de un hilo. Jennifer Griffin informa en vivo desde Washington. Hola, Jennifer. Hola, Sandra. Bueno, otro tema clave, como mencionaste, que sigue sin resolverse con Teherán, es si la Casa Blanca presionará por la liberación de los 6 estadounidenses que aún están detenidos injustamente por el gobierno iraní. Al menos 2 de esos estadounidenses permanecen en la notoria prisión de Evin. Kamran Hekmati, un abuelo judío iraní-estadounidense de 61 años de Long Island. Hekmati estaba visitando a su familia en Irán la primavera pasada cuando fue arrestado por un viaje a Israel hace 13 años para el bar mitzvah de su hijo. Y el periodista Reza Balhassadeh, de 49 años, quien trabajó para Radio Free Europe durante 10 años y regresó en 2024 para cuidar a sus padres. Fox News obtuvo este audio de Reza desde el interior de la prisión de Evin. Incluso si tratar nuestras enfermedades es una gran demanda, al menos se habría pedido a las autoridades iraníes que redujeran no toda la presión física y la tortura mental contra nosotros en cautiverio, pero al menos parte de ella. Ryan Fahey pide priorizar la liberación de los estadounidenses detenidos tras la reciente entrega de 60 marineros iraníes por parte de EEU, secretario de Estado de EEU y enviado para Irán. Secretario de Estado de EUU para Irán. Secretario de Estado de los EUU para Irán. Secretario de Estado de los EEU para Irán. El secretario de Estado de los Estados Unidos de América. El secretario de Estado de los Estados Unidos de América es el funcionario de mayor rango del Departamento de Estado. Un día antes de que comenzara la operación Epic Fury en febrero, el secretario de Estado Marco Rubio designó a Irán como un estado patrocinador de detenciones indebidas. El único otro país con esa etiqueta es Afganistán. Cito, el régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Irán, pasos que podrían poner fin a esta designación y a las acciones asociadas. La familia de Kamran Hekmati en Great Neck, Nueva York, escribió al presidente Trump en junio, pidiéndole que priorice la liberación de estos estadounidenses retenidos por Irán. Cito, Kamran no solo es ciudadano estadounidense, es un padre, esposo, hermano y primo devoto, y un empresario que da empleo a otros. Hoy también es un paciente con cáncer. Está luchando contra el cáncer de vejiga sin acceso a la atención médica que necesita urgentemente. Cada día cuenta. Regreso contigo, Sandra. Dios mío, rezamos por todos esos estadounidenses. Jennifer Griffin, gracias. Alerta de Fox News. Últimas de Medio Oriente. Israel e Irán en tensión. No soltará al presidente y renovará la tregua. Estamos atentos para ver si eso se mantiene. Y esto ocurre después de que él violara un alto el fuego en Israel, que respondió con fuerza. Este había sido un gran punto de fricción en el acuerdo con Irán firmado a principios de esta semana, y lo estamos vigilando. Bueno, el alto el fuego parece mantenerse por el momento, pero un alto funcionario israelí le dijo a Fox News, seguimos en la zona de seguridad y si somos atacados, responderemos, neutralizaremos las amenazas. La junta editorial de The Wall Street Journal dice que Irán ya está planeando usar los fondos liberados por el acuerdo para rearmar a sus aliados, escribiendo, cito, Reuters informa que Irán ya ha prometido a Hezbollah más fondos una vez que aumente su flujo de efectivo. Y eso es típico del régimen iraní. Sin embargo, el presidente Trump está declarando la victoria. Que ha aprendido no solo sobre el ejercicio del poder, sino también sobre los límites de su poder como resultado del conflicto. No hay límites. Todavía no he aprendido esa lección. Sé que los hay, pero ya sabe, no hay límites. Los derrotamos totalmente en lo militar. Y ciertamente eso llevó a Irán a la mesa de negociaciones más que antes. Sin embargo, al inicio del conflicto, usted había dicho que solo quería una rendición incondicional. Y el MOU no parece una rendición incondicional. Bueno, en realidad probablemente sí sea una rendición incondicional. ¿Lo es? Creo que sí. Sabes, Laura, una característica clave que tiene el presidente Trump a su favor es que Irán está devastado. Vi este titular, la economía está golpeada. Tomará años recuperarse de la guerra.
Necesitan desesperadamente los fondos que buscan, así que están influenciados para llegar a un acuerdo aquí. Están influenciados al 100% y creo que todo esto fue estratégico y el presidente merece mucho crédito por esto. Siempre será criticado, haga lo que haga. ¿Verdad, Kylie? El presidente dice que aunque curara el cáncer, hallarían motivos para criticarlo. No voy a decir nada. Buen punto. Muchos han estado tratando de evaluar este acuerdo a posteriori. Lo que diré es que la paz nunca es fácil, nunca es limpia, nunca es perfecta. Si fuera fácil, otros presidentes ya lo habrían hecho. Pero creo que este presidente merece mucho crédito por lo que estamos viendo suceder. En cuanto a tu punto, ya sabes, Irán fue esencialmente acorralado aquí para observar. El mundo está mirando y al final del día, las cosas que él dijo que debían estar incluidas. Para que él firme un acuerdo con Irán, él cree que estarán incluidas. Irán no tendrá armas nucleares y el estrecho de Hormuz se reabrirá. Así inician 60 días de diálogo y veremos el resultado. Sí, Joey. Y otra cosa que el presidente tiene a su favor es que tuvo el coraje en junio del año pasado, es decir, hace un año, de Bombardear Fordo, de tomar una acción que sus predecesores no habían tomado para retrasar el programa nuclear. Sí. Fue la guerra de 12 días entre Israel e Irán y luego Midnight Hammer. Así que esta semana hace un año. Sé por luchar en Irak y Afganistán que el régimen en Irán no tiene la misma ideología, pero es radical e islámica. Y es bastante malo. Ellos dicen, tú tienes el reloj, nosotros tenemos el tiempo. Así que sea cual sea el acuerdo que se haga hoy, si dura 60 días o 60 años, mientras esa ideología exista en Oriente Medio y mientras tenga poder en un lugar como Irán, va a ser una amenaza. No creo que nada de este acuerdo signifique que nunca más tendremos que luchar contra Irán. Pero si significa que Irán no vuelve a acercarse a obtener un arma nuclear, eso es una victoria, y esa es la única victoria consistente que ha planteado esta administración en todo este tiempo. No se puede contar la apertura del estrecho de Hormuz como una victoria, pero es algo que teníamos que intentar que sucediera. ¿Sabes? Si Irán hubiera atacado a todos sus vecinos y a Israel antes de la medianoche con martillo o cualquier cosa de esa naturaleza, entonces donde estamos hoy sería una gran victoria para la administración. Pero la voluntad del pueblo ante lo que ven como el inicio de una guerra, sea cierto o no, esta administración diría que Irán simplemente continúa una guerra que nunca se detuvo. ¿Está Irán buscando obtener un arma nuclear y la capacidad de tal vez alcanzar al otro lado del océano? Así que si hubiéramos estado respondiendo a una agresión obvia por parte de Irán, entonces todo lo que está sucediendo ahora mismo, creo que la mayoría de la gente diría, oye, este es un gran lugar en el que estar. Creo que muchas de las críticas vienen de que si vas a ir allá y empezar esto, si vas a ir a revolver el avispero, como se ha dicho en algunas analogías, mata a todas las avispas. ¿Sabes qué? Si eliminar las avispas implica poner 100,000 soldados de EU en el terreno, ¿qué voluntad hay para eso? Ninguna. Y esa es la situación difícil en la que se encontraba el presidente cuando tomó la decisión de actuar contra Irán. El país no tiene voluntad política para eso. Se acercan las elecciones de medio término. Gastamos $1 billón en defensa. Con los fondos del año pasado, este año son 1.2 billones. Hay muchas vulnerabilidades políticas por lo ocurrido el último mes y medio. Pero si logras superar eso, ni siquiera me preocupan las elecciones de medio término, pero si logras superarlo y realmente tienes a un Irán debilitado que no puede perseguir un arma nuclear, entonces creo que puedes reclamar la victoria. Eso no lo sabemos hoy. Quizás lo sepamos en 60 días. Y sinceramente creo que el presidente está completamente preparado para que Irán no cumpla con este acuerdo. Creo que esa es una gran realidad en esto. Y por eso tienes el lado comunicativo de la administración y luego tienes el lado táctico y el lado estratégico de la administración. Y a veces esos aspectos parecen un poco diferentes, pero es por una razón. Y una diferencia clave aquí es que cuando Obama estaba negociando el JCPOA, él no tenía a todo el ejército de Estados Unidos o a una gran parte de él desplegado en el Medio Oriente. Su familia, sus ataques, historial y promesa de reanudarlos. En caso de que no se sienten a negociar, el presidente Trump dijo, reanudaremos las pruebas hostiles si no se sientan a la mesa. A diferencia de lo que dijo el expresidente, existen diferencias significativas entre ese acuerdo y este. Esto es en lo que me estoy fijando, manteniendo mi atención en el punto número 1, el uso. Por parte de Irán, de todas las inversiones de los aliados del Golfo en el país, ¿van a reconstruir su infraestructura?
¿Van a canalizar y dirigir el dinero hacia su gente, que por cierto todavía está sin internet, sin aire acondicionado en verano y sin calefacción en invierno? ¿Veremos una inversión real en el pueblo? Eso sería un gran cambio. Y eso también significaría, creo yo, la inversión pública y la voluntad pública de realmente mejorar la vida de su gente en lugar de simplemente sobrevivir. Ellos, y creo que esa es la mejor manera de ver la supervivencia del régimen. Número 2. Espero ver una cohesión entre los países periféricos y sus fuerzas armadas. En este momento, los mayores tentáculos que vi del JCPOA eran esencialmente de EEU, financiando actividades terroristas y también por parte de Irán, por parte del régimen islámico. Una mirada hacia otro lado, desprecio por Hezbollah, pero sin problema en financiarlo. Así que quiero ver una convergencia de esos países periféricos. No existe comunicación secreta entre Hezbollah y los otros grupos terroristas con los ejércitos, donde se les notifica antes de un enfrentamiento, así que nunca pasa nada. Eso tiene que terminar, ese es mi punto. Y estoy esperando que eso suceda. Eso va a pasar. También espero que esos aliados inviertan en Irán para mantenerlos honestos. Hasta ahora, con el JCPOA, no teníamos muchos aliados que estuvieran con nosotros en absoluto. De hecho, estábamos solos en la condena, e Irán ciertamente actuaba sin restricciones. Ahora tenemos muchos buenos amigos y también tenemos muchos buenos amigos que han invertido en nuestro país y que tienen intereses tanto en la economía como en la seguridad y el buen funcionamiento del estrecho de Hormuz. Así que si Irán empieza a comportarse como piratas, si empiezan a actuar, si vuelven a canalizar ese dinero hacia actividades horribles o a reconstruir cualquier tipo de intención nuclear, habrá consecuencias. Y esa es la paz sostenida. Sabemos que hemos tenido que cortar el césped durante décadas. No es que necesariamente tengamos ganas de hacer eso, pero creo que si el mundo entero está comprometido a ganar de esta manera, y les mostramos a través de ese poder militar lo que sucede cuando se desvían. Esa es la clave para mantener la paz. Y entonces, en algún momento o algún día, el régimen reflejará un compromiso con la democracia y una convergencia con los ideales occidentales, lo que significa libertad en lugar de reprimir a su propio pueblo. Carly. Sí, ya sabes, creo que el presidente tiene dos formas diferentes de tratar con los adversarios. Una es, te voy a bombardear sin piedad, y la otra es hacer el papel de señor buen tipo. Y vimos un poco de ese papel de señor buen tipo en la rutina de la cumbre del G7. Pero ahora hay todos estos informes de que Irán ya ha dicho que va a aumentar la financiación a Hezbollah una vez que reciban su inyección de dinero. Y hay una línea en el memorando que dice que Estados Unidos va a descongelar fondos iraníes congelados. Así que esa inyección podría ocurrir muy pronto, lo cual no es bueno. Así que si esto fuera un juego de zanahoria y palo, vimos el palo con la campaña de bombardeos. Luego el presidente Trump ofreció la zanahoria. Y ahora la pregunta es, ¿podríamos ver el palo una vez más por la situación en Líbano? Y si te preguntas por qué Líbano es importante, es porque Irán está utilizando a Líbano, o mejor dicho, a Hezbollah, para tratar activamente de crear una brecha entre Estados Unidos e Israel. Y en este momento, nuestra relación con Israel es algo tensa. Creo que eso es una frustración a corto plazo y que prevalecerán las mentes más calmadas. Siempre estaremos del lado de Israel cuando se trate de esto. En cuanto a la situación general y el acuerdo en su conjunto, espero que utilicemos estos 60 días para trazar un escenario en el que digamos, ok, si tenemos que atacar a Irán de nuevo, ¿cómo podemos hacerlo para que no puedan cerrar el estrecho de Hormuz? Porque esa es su única base. Y si les quitamos eso, entonces, ¿qué sucede? Algo realmente grande. No creo que la administración esté recibiendo suficiente reconocimiento por lo debilitado que está Irán, como mencionaste al comenzar este segmento. Y si esa es su única base y se la quitamos, y sabes, no solo estamos hablando de las elecciones de medio término, estamos hablando de 2 años más después de eso. Todavía pueden pasar muchas cosas aquí. Sin duda. El presidente Trump mostrando el nuevo Air Force One en la base conjunta Andrews. No es hermoso. Eso fue justo antes de dirigirse a Camp David, donde pronunció un discurso en el que destacó los beneficios económicos de su acuerdo de paz con Irán. Nuestro país está yendo muy bien. Esos barcos están saliendo en armonía, en línea recta, como nunca antes se había visto en realidad. Había muchos, unos 700, y están saliendo en masa. El petróleo está por todas partes. Vas a ver que el precio del petróleo va a caer muchísimo. Y ahora tenemos un acuerdo que se firmó anoche y son 60 días. Tienen que llegar a un acuerdo, de lo contrario haremos cosas que no les van a gustar. Pero no creo que lleguemos a eso. Creo que va a salir muy bien.
Eso ocurre mientras el vicepresidente J.D. Vance pospone su viaje a Suiza. En pausa con el frágil acuerdo de paz enfrentando nueva violencia en Medio Oriente. Hezbollah atacó a soldados israelíes en Líbano, matando a 4 y desencadenando una nueva ronda de combates. Antes de que Israel y el grupo terrorista respaldado por Irán acordaran otro alto el fuego. Según NBC News, el presidente Trump habló hoy más temprano con funcionarios israelíes y les instó a aceptar la tregua. Y tuvo más que decir durante una entrevista con Axios. De no haber sido por la intervención de Donald Trump, Israel habría acabado siendo completamente aniquilado. ¿Vas a poder controlar a Israel para que no ataque a Líbano? Sí, lo haré. Quiero decir, quiero hacerlo. Ellos me tienen mucho respeto y hacen lo que yo digo. Julian habló con funcionarios israelíes esta mañana y el alto el fuego se pactó rápido. Sabes, hoy, desde entonces, la prensa extranjera ha estado encima de esta historia, considerándola una ventaja para los enemigos de Israel en la región. La cobertura extranjera de hoy ha girado en torno a cómo ninguna de las necesidades y deseos de Israel se están cumpliendo con la firma del MOU, lo cual no es del todo exacto. Pero lo interesante de este momento, Caleb, es que por primera vez desde que comenzó esta guerra, desde que comenzó la operación Epic Fury, y el presidente realmente tiene que empezar a navegar entre sus prioridades. En este momento realmente no puede impulsar el ángulo militar y el económico al mismo tiempo. Si avanza queriendo mantener el estrecho abierto, no podrá lanzar ataques militares tan rápido como le gustaría, porque eso volvería a cerrar el estrecho. En este momento tiene que actuar con muchísima cautela y precisión, y creo que en cierto modo tal vez no lo está haciendo. Se ha visto obligado a hacerlo hasta ahora en este conflicto. Es decir, si quiere aumentar la intervención militar porque siente que el régimen está incumpliendo cosas a las que se comprometieron, el estrecho volverá a cerrarse y los precios del petróleo volverán a subir. Los estadounidenses lo van a sentir en la gasolinera y obviamente eso no es algo que él quiera, así que es realmente un acto de equilibrio. El estrecho es una carta que Irán tiene en la mano, pero Trump tiene este titular de The Economist, la golpeada economía iraní. Tardará años en recuperarse de la guerra. La inflación iraní el mes pasado fue del 84%. Buscan con urgencia 300,000 millones en efectivo, aclarando que no serían dólares estadounidenses. No, esa parte no sería en dólares estadounidenses, en efectivo. Pero los 5,000 millones de dólares que recibirían mensualmente llegarían de inmediato, porque pueden vender petróleo en el mercado abierto, cosa que no han podido hacer en más de una década, y eso llega de inmediato. Así que están considerando eso, no es Impuestos de EU, para precisar, claros al respecto. No, pero es permitir que un régimen dirigido por un grupo de terroristas que aún no han firmado un acuerdo nuclear para detener su nivel de enriquecimiento. ¿Qué es eso? Ahora al 60% para vender su petróleo en el mercado abierto, lo cual es una gran concesión que les dimos en esto. Los 300,000 millones de dólares, sí, no salen de nuestros bolsillos, pero sí de los bolsillos de nuestros aliados. Y para ellos $1 es $1, ¿verdad? Y van a poder salir y gastar ese dinero. Les gusta mucho este acuerdo. Básicamente son las únicas personas a las que les gusta este acuerdo. Quiero decir, Gillian tiene razón en que el presidente tiene que hacer este acto de equilibrio. Todo su grupo parlamentario está molesto con este acuerdo. Quiero decir, estás escuchando a grandes aliados del presidente, Ted Cruz, Lindsey Graham, Josh Hawley, Thune, etcétera, con opiniones que van desde esto es un desastre total hasta estoy muy preocupado. Eso es un clásico de Susan Collins. Pero los últimos días no han sido buenos para el presidente. El propio MOU, después de habernos dicho que no teníamos el MOU real cuando resultó ser exactamente lo que ya habíamos estado viendo, filtrado por todos los demás medios de prensa en todo el mundo y por nuestros propios medios como Bloomberg y el Wall Street Journal. Irán cerrando el estrecho de inmediato. ¿Y viste que la autoridad del estrecho ya está aceptando solicitudes para el paso en 60 días? Se supone que ahí es cuando deben reevaluar, pero van a empezar a cobrar peaje de nuevo. Y puedes decir, bueno, que los saudíes no van a permitir eso o lo que sea, pero Irán básicamente está haciendo lo que quiere. Hoy estoy seguro de que lo viste. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, hizo un video directo a cámara refutando esta absurda mentira que el presidente dijo sobre ella, de que le rogó por una foto en el G7. Es como si él solo estuviera buscando. Eso no tiene que ver con Irán. No. Bueno, habló sobre Irán durante toda la reunión del Grupo de los 7. Y por cierto, Francia, que también estuvo allí,
ha dicho que no lo hará, que no va a firmar la resolución de la ONU para levantar las sanciones a Irán de inmediato. Así que eso tiene que ver con el tema. Digo que está buscando una pelea que no necesita buscar porque está en una mala posición con esto. Y no sé si se sintió excluido, como si no hubiera conseguido la foto que quería o lo que sea, pero no está comportándose como alguien que realmente tiene el control de esto. Bueno, yo vi el G7 de una manera muy diferente. Vi a alguien muy al mando, que es el presidente Donald Trump. Brian, esto fue un memorando de entendimiento, no es un acuerdo. Veremos cuáles son los detalles, ojalá en 60 días, si se llega a un acuerdo. Pero el presidente Trump está negociando desde una postura frente a un Irán con una economía debilitada, un Irán que tiene su arsenal nuclear bajo escombros, debido al bombardeo de Fort O, y está negociando con un Irán que sabe eso, que el ejército todavía está allí. Y la cúpula está fuera. Correcto. Y Kayleigh, lo que creo que la gente no está viendo, simplemente porque es una sociedad oprimida, no tenemos muchas cámaras en el terreno, no tenemos ningún periodista. El daño que ha causado con más de 13,000 ataques y 8,000 de Israel es un daño tremendo. ¿Alguien duda de nuestro poder de fuego, de nuestra capacidad, de nuestra precisión? Se ha causado un daño tremendo. Cuando se trata de este acuerdo en particular, el objetivo es llegar a noviembre. No hay duda de eso, llegar a noviembre. El presidente quiere llegar a noviembre, luego todo puede pasar. Lo que quiere hacer es mantener la economía mundial algo estable. La nuestra está lista para explotar en el buen sentido a medida que baja el precio del petróleo. Y observa lo que está pasando también con las cifras de empleo y todo lo demás. La economía va a ir en la dirección correcta rápidamente. La asequibilidad dejará de ser un tema de conversación para la izquierda. Un par de cosas sobre la derecha. Josh Hawley estuvo conmigo. Yo fui el anfitrión de Laura. Él estaba totalmente a favor del memorando de entendimiento. Lindsey Graham esta mañana dijo, esperemos y veamos. Esto es cosa de JD, el acuerdo de Vance. Veamos cómo se desarrolla esto. Ted Cruz fue sumamente crítico, sin duda alguna, y hay razones para hacerlo. Un par de cosas. Si miras a Israel, creo que JD Vance tiene que replantearse su ataque a Israel. La única razón por la que Israel ataca a alguien es porque fue atacado. 4 soldados de las FDI murieron, por eso atacaron. Hezbollah ataca a Israel porque Irán se lo ordena. Israel no está saboteando ningún acuerdo. Se están defendiendo. En el momento en que dejen de defenderse, su capacidad de existir disminuye. El presidente estaba equivocado. El presidente es el mejor amigo que Israel ha tenido jamás. Eso es 100% cierto. Pero Israel sobrevivirá. No van a morir por un arma nuclear. La derribarán del cielo mediante un ataque preventivo. Y luego, finalmente, la gran diferencia entre cualquier acuerdo, ya sea el JCPOA con Joe Biden, con cualquier otro, desde Ronald Reagan en adelante, es que este presidente es el único que ha tomado acción militar. Si empiezan a reensamblar, si empiezan a poner en funcionamiento la instalación PCAX o la instalación Fort O, será destruida al día siguiente. Así que van a estar muy atentos a eso. Lo que no se va a permitir, no se puede tolerar el peaje en aguas internacionales. Eso no puede durar ni un día ni 24 horas. Eso será, ahí es donde todo explota. Así que eso... Aunque lo llamen tarifa por... ¿Seguridad? No. No. Nadie es tan necio. Sí. Así que no hay manera de que eso dure. Y el líder supremo, mutilado y sentado en el fondo de una cueva, difícilmente tiene el poder para influir en el presidente. Tom, además de lo dicho a Brian que apoya al presidente, Julián señaló que el ayatolá ya no está. Quiero decir, esta es una dinámica diferente. Fue asesinado el 28 de febrero, el mismo día de los primeros ataques. Eso es todo. Y todos en la televisión por cable están discutiendo sobre si esto es bueno para el presidente. ¿Esto no es bueno para el presidente? Haz lo que me gusta llamar la prueba de chasquear los dedos. Vuelve a febrero. Ve al liderazgo iraní. Chasquea los dedos. Y luego vamos a ir a donde estamos ahora mismo. Describe la situación. Describe el acuerdo. Describe los ataques que resistieron. Describe que todos están muertos. ¿Aceptarían el trato? No. Chasquea los dedos. No aceptarían el trato. Pregúntale a nuestro liderazgo. ¿Volverías a febrero? Con los ayatolás en su posición de liderazgo, con ellos en la posición de amenazar a Irán, pregúntales a los israelíes, ¿volverían a febrero? No. La respuesta es no. Esa es la realidad. Y cuando, Jessica, tenemos estos debates todos los días sobre si esto es un golpe para Trump y tenemos las elecciones en otoño, si miras la televisión internacional, hablan de esto en términos del poder estadounidense y de cómo ha cambiado el mundo desde febrero. No hablan de Donald Trump. Quiero decir, ya sabes, es difícil evitar hablar de Donald Trump, sea esto una victoria suya o no, lo que sea. Pero si miras, tomas un periódico asiático, europeo, del Medio Oriente, ellos describen esto.
Describen los hechos sobre el terreno, no hablan de la política menor de Estados Unidos. Eso te mostrará una perspectiva. Y no son medios proestadounidenses los que hacen esas observaciones. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.